Eurargen es una empresa que se ha situado en España como base, donde hemos exportado embriones desde Argentina, embriones de raza Hereford en este caso, también de raza Angus, pero lo del Hereford es muy importante porque hemos vuelto a refundar el Hereford español a través de la firma Pampargen SL, que es la sociedad comercial que tenemos radicada en España. Se mandaron casi 100 embriones de las mejores familias Hereford de Cabaña la Argentina, muchas con sangres del Pilar, antiguas, de la Legua, y también embriones de líneas de los campeones de Palermo de Cabaña Los Murmullos, que hoy por hoy es una de las 2 o 3 principales de Argentina. El desarrollo es un desarrollo netamente genético, con la idea de todos los terneros y terneras que nos están naciendo en España, que nos van a seguir naciendo año a año. Ya el año que viene vamos a tener de esos hijos, vamos a tener semen de animales nacidos en Europa, adaptados a Europa y criados allí bajo todas las reglas sanitarias y genealógicas. Y lo mismo con las hembras, que vamos a empezar a tener embriones, tanto in vitro como convencionales Moet, e iremos mezclando también con padres que hay disponibles en Europa, como algunos norteamericanos o algún australiano, y también genética que hay en distintos países como Reino Unido o Francia o Dinamarca. Así que el proyecto es de genética argentina, pero siempre sabiendo cruzar. De hecho, estos embriones, por legislación europea, tuvieron que ser fabricados, digamos, producidos con semen norteamericano y donantes argentinas. Así que ya de por sí es una mezcla. Genéticamente hemos apuntado a un Hereford moderno, que le llamamos un Hereford con facilidad de parto, con buenas calidades de ubres, bien carnicero, con el mejor marbling posible sin descuidar físicos y calidad racial, y con lo que es camiseta, digamos, de color y pigmentación, tratando de buscar en lo posible esos factores. La finca está radicada en Mozodiel, cerca de Ledesma, en la provincia de Salamanca, que es el lugar estratégico, porque Salamanca es donde más vacas hay de Pedigree, de distintas razas. Sobre todo es la cuna hoy del Angus, y el Angus y la Hereford son razas bien complementarias, por lo menos en Norteamérica, en Argentina, en Uruguay. El Black Baldy, digamos, las caretas son cruzas que dominan. El antecedente de Eurargen en España, y obviamente tierra europea, se remonta a 1942, cuando mi bisabuelo, siendo el administrador de la cabaña El Pilar, que era una de las principales cabañas de la historia de Argentina, en Hereford, pioneros en Hereford, nuestro prefijo de hecho mantiene y cumple 107 años ahora, así que es el prefijo de los animales nuestros, la registración en la Sociedad Rural Argentina, más antiguo de los vigentes hoy en el país. Así que eso muestra un poco los antecedentes y la tradición en la raza Hereford. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, decidieron mandar en barco, en un vapor comercial, vaquillonas y un toro de Pedigree Hereford. Hubo unos problemas en Gibraltar, en Marruecos, que había cañonazos de barcos alemanes. Tuvieron que bajar la hacienda ahí en el norte de África, en Ceuta, esperar unos días y de ahí embarcarlas en un barquito a vela, y para bajar los animales en Algeciras un tiempo después. Así que bueno, fue toda una proeza y un periplo, lo que llamamos, un periplo atlántico, y esa fue la primera vez que ingresó, está demostrado en los libros del Ministerio de España y también en distintas revistas técnicas españolas y argentinas, que fue la primera vez que hubo animales Hereford, o por lo menos Hereford de Pedigree con origen certificado en España. En España hubo unos años de auge de la raza o nuevos criadores, además de este comprador.
se llevó de distintos orígenes algunos animales y en 1967 se conformó la Asociación Española, que luego por diversos motivos se le fue dando de baja y fue perdiendo fuerza. También en la década del 60 fueron muchos otros animales argentinos, incluso de nuestra familia, ya la mayoría en avión, reproductores vivos, al ser parte de la Feria Internacional de Madrid, la Feria del Campo y otros eventos ganaderos. Euroargen es una usina de genética con base argentina, no solo de genética, sino de nuestro manejo, nuestro biotipo que es muy pastoril, que está reconocido en el mundo, tanto en esta raza como en la raza Angus y en otras. Incluso hay razas netamente argentinas, en lo que somos líderes en calidad de carne y en calidad de hacienda y en la forma de trabajar. Somos los ganaderos del mundo más castigados por nuestro gobierno, por cualquier gobierno. No tenemos ninguna clase de ayuda y así todos subsistimos y mantenemos cierta rentabilidad. Algo muy distinto a lo que uno ve en Norteamérica o acá mismo en Europa, que más allá de los problemas coyunturales siempre tienen diversas ayudas gubernamentales. Así que el biotipo nuestro, lo que decimos es que funciona. Es un biotipo que se basa en el uso del pasto, dentro del mucho o poco pasto que tenga la zona o el año y donde se críe. De un biotipo pastoril, animales bien ruminales, con capacidad ruminal, ya profundos de costilla, y para asimilar mucho mejor la celulosa, y de un tamaño moderado, intermedio, con mucho sentido común, o sea, sin ninguna variante que se maximice, sino con muy buen promedio. O sea, creemos que es, a nuestro criterio, que es la mejor hacienda que uno puede llegar a encontrar. Siempre con sangres abiertas y básicamente nos basamos en sangres norteamericanas, canadienses o estadounidenses y alguna vez algo australiano, siempre con la base de nuestros rodeos. Hicimos la presentación de la raza o la representación, la nueva etapa de la raza en España, ahora en la exposición de Salamanca, que es la más grande de España y luego junto a Somet y otras, es una de las mejores. Somet es la mejor o la más grande de toda Europa. Bueno, esta es una de las segunda o tercera de Europa del Sur, de las de más importancia y que está creciendo mucho y con mucha proyección internacional. Allí presentamos 2 hijas de un toro norteamericano con nuestra mejor donarte, que ya tenemos otros hijos de ellas, y bueno, fue todo un boom, cantidad de consultas, incluso hicimos un concurso, muchas repercusiones periodísticas y también ya antes habían salido las terneras en la tapa del diario porque usamos receptoras de raza Angus y eso también llamó mucho la atención. En teoría estaremos en el año que viene ya vendiendo genética. El primer año será muy pocos reproductores porque vamos a tratar de mantenerlos y el segundo y el tercero ya podremos ir vendiendo algunas hembras o algún semental. Ya estamos desde hace 2 años que adquirimos un toro astado en Galicia que tiene origen británico y con un biotipo muy del que nos gusta, de este que hablamos pastoril, tradicional, bien tipo argentino. Y comenzamos un proyecto de cruzamiento sobre razas autóctonas sobre todo y algunas con base Limousin. Y bueno, está resultando muy bien. Los animales faenados dan muy buenos rendimientos y muy buena calidad de carne y eso ya se está comercializando con una marca propia. Así que creemos que en un par de años podremos estar dando al mercado una carne 100% Hereford y en el caso que sea cruza, que sea un 50% Hereford, pero con las mejores calidades en lo que respecta al marbling y a la grasa y a la terneza y al sabor característico. Siempre la carne argentina siempre ha sido muy valorada y lo sigue siendo como líder del mundo. El tema de los embriones lo manejamos con Embriovet, que es una empresa de vanguardia en el norte de España, en Galicia. Lo mismo con el tema de las colectas de semen en centros aprobados por Europa, tanto Aberekin como los Encira. También, bueno, congelamos a campo y todo con empresas como Genética Americana y Acovet, que son empresas y Zootecnia también, que son empresas de primer nivel europeo. Mi socio, hoy somos solamente 2 personas a cargo, más allá de todo el equipo que hay en Argentina detrás, que es Ignacio Calvo Flores, que es un criador originalmente
de razas españolas y de Charolais, pero bueno, es el pionero casi de los mejores cabañeros que hay hoy en España de Angus, y vanguardista con el tema de embriones y tema de semen, y por suerte hace 2 años decidió sumarse al proyecto. Es nuestro socio, es el presidente de Pampargen SL y quien es el director técnico de la finca, propietario de la finca donde se hace este núcleo genético argentino Hereford, y quien comanda un poco toda la operatoria. Nuestro objetivo es acercarnos a los productores europeos, sobre todo los de Hereford, de otras razas también, lo mismo que estamos haciendo en España. Creemos que tenemos todavía mucho por recorrer, todos los criadores de Hereford que estamos en Europa. Hay cosas por mejorar, pero en la unión está la fuerza, en camaradería, en intercambio y en cruzar experiencias. La finca Mosodiel siempre tiene las tranqueras abiertas para todas visitas que se quiera hacer. Hoy en día nos llegamos a 10 terneros Hereford nacidos, así que recomendamos el año que viene ya esperar que vamos a duplicar esa cantidad. Ya tenemos preparado hacer una asociación nueva de Hereford española, y estamos viendo si registramos directo en Argentina, como se hace con la Angus, o se puede llegar a hacer con el libro francés o algún libro británico, o directamente en los norteamericanos. Nuestra relación directa, y nos basamos para otros proyectos con la raza en la Asociación Argentina de Hereford, que es una entidad líder absoluta a nivel mundial. Tenemos los DEPs con la Panamericano, con el Panam, que es un sistema global prácticamente, y la idea es que se incluya Europa. Y a su vez tenemos línea directa con la Asociación Americana de Hereford, y mucho apoyo, sobre todo de parte de Jack Ward, que además es un amigo. Así que bueno, la idea era presentarnos, decir quién somos, tener respeto por el trabajo de todos los criadores europeos de esta raza y de otras, tratar de colaborar, de ayudar y tener la certeza que la raza, por algo, es una de las principales, a mi criterio la segunda, raza de cantidad en el mundo de razas de carne, con su variación que es la Braford, que está ganando muchísimo mercado en países más tropicales y con todavía más climas más calurosos. Así que bueno, quedamos a disposición por cualquier pregunta, por comercialización de embriones. De hecho, tenemos un stock de embriones argentinos sin colocar, que los iremos implantando en 2 o 3 años más, pero tenemos un pequeño stock como para, si alguien se interesa, más que nada con el objetivo más que comercial, experimental, de hacer pruebas y ver cómo funcionan en estos países. Como antecedente, ya se han exportado embriones argentinos a Reino Unido, de una cabaña amiga hace más de 10 años, hace como 15 años. Resultaron muy bien, e incluso está el toro Wellington, creo que es Romany Wellington, que es el toro que fue gran campeón en la National, en la exposición nacional del Reino Unido, en la raza, y es padre de varios sementales. Así que con los primeros embriones ya habían impactado muy bien, y también eran de origen norteamericano, pero sobre vacas argentinas. Así que creemos que en esta sinergia que planteamos con las entidades, con las organizaciones y sobre todo con cada criador de Hereford de Europa, y sobre todo acá que estamos en Francia, la idea es trabajar en conjunto y estar en contacto permanente. Por eso vinimos, y agradecemos también las invitaciones, y están todos invitados a España. Un saludo a todos.